Cualquier problema inflamatorio es la respuesta a una fase aguda de enfermedad o de infección, y por tanto se van a denominar reactantes de fase aguda a los productos que se puedan cuantificar en laboratorio. Hoy día vamos a hablar de dos productos que se pueden cuantificar en laboratorio, de dos pruebas que están elevadas cuando hay inflamación aguda, ¿ya? Y la inflamación aguda, ustedes saben que es de inmunidad inespecífica. Por eso se titula reactantes de fase aguda. Y dentro de los reactantes de fase aguda tenemos dos: la proteína C reactiva, que es la que vamos a ver ahora, y la velocidad de sedimentación globular. Vamos a empezar por esta primero. La proteína C reactiva es una proteína que se abrevia PCR, pero no es la PCR para hacer el diagnóstico de COVID, primero para aclarar y que sepamos qué estamos buscando. Cuando yo pido un diagnóstico de COVID es una prueba de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, y que no se las explico yo porque no es de inmunología la reacción, ¿ya? Y detecta el ácido nucleico del virus o de la bacteria. Pero dentro de nuestro organismo, cuando hay una inflamación por una invasión, vamos a suponer, de bacterias, el macrófago manda interleuquina 1 al hígado, y el hígado comienza a producir una proteína específica proinflamatoria que va a ayudar a la dilatación de los capilares y a todo el fenómeno inflamatorio que ustedes conocen. Esa es la proteína C reactiva. Se abrevia igual, PCR. Va a circular en la sangre y sus valores normales no necesariamente van a ser estos. Normalmente no tenemos inflamación, deberíamos estar con 0, pero no existe ninguna técnica de nada que detecte 0. Siempre detectan un poco más. Ustedes saben que puede haber un picogramo, un nanogramo. En laboratorio se habla de picogramos y nanogramos. Entonces hay métodos que tienen una sensibilidad, digamos, de 10 o de 8, así como vimos en el test de embarazo, ¿no es cierto? Cuando vimos el caso de un test positivo y un test negativo y los dos estaban bien. Solo que uno era más sensible y detectaba menos cantidad, y el otro poco sensible detectaba de menos cantidad. Entonces, el PCR, ustedes siempre tienen que mirar valor normal. Puede venir 6, puede venir 8 o puede venir 10, ¿ya? Entonces, más sensible el 6, detecta menos cantidad. Lo normal es 0. Se dice hoy en día que lo normal sería de 0 a 3, pero para detectar menos que 5 tendría que usarse una prueba que se llama proteína C reactiva ultrasensible, que no les he enseñado a sus compañeros. Por lo tanto, no se los voy a enseñar a ustedes, ¿ya? En otra clase ya hablamos. Esta PCR negativa significa que está inferior al valor que indica el análisis de laboratorio. Negativa quiere decir inferior a 6, inferior a 8, inferior a 10. Ya si dice positivo 6, ya es patológico, o si dice positivo 10, dependiendo del método, ¿ya? Siempre va a aparecer cuando yo tenga un proceso inflamatorio, pero como la proteína C reactiva es de inmunidad inespecífica, el hígado la produce frente a cualquier acontecimiento inflamatorio, que puede ser un traumatismo, que puede ser una infección, que puede ser muerte de muchas células, como un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Entonces, indica la presencia de un proceso inflamatorio. No indica dónde ni por qué. El dónde y el por qué lo tienen que buscar ustedes. Para eso están estudiando, para buscar dónde está inflamado y por qué está inflamado. ¿Dónde está inflamado? Ustedes tendrán que revisar al paciente, si es que se puede ver la inflamación, porque a veces no se puede. Si es un infarto agudo de miocardio, no voy a ver la inflamación porque está adentro, pero sé que se está muriendo el tejido
revisión médica de la anamnesis. Quiere decir que si a mí el paciente me dice, mire doctora, tengo un PCR de, no sé pues, de 16, ¿qué tengo? No sé. Desvístase, acuéstese en la acera que ahorita la reviso. Si está loca, ¿cómo quiere que me desvista en la calle? ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo le voy a decir que tiene si no la reviso? ¿Se da cuenta? Entonces, tiene que ser revisada. Por lo tanto, en laboratorio nunca podemos decir que tiene. Dio positivo, señora, vaya al médico. El médico le dirá que tiene. Yo no puedo ser adivina, porque es inespecífica, se eleva por cualquier cosa. Ya vamos a ver un listado de todo lo que eleva esta prueba. Bien. Evalúa inflamación. Orienta en el diagnóstico que van a hacer, pero es muy útil para el seguimiento, para ver si el tratamiento que le estoy haciendo a ese proceso está bueno y el paciente está mejorando. Y además tiene papel pronóstico, es de mal pronóstico si se mantiene y es de buen pronóstico pues si disminuye, no solamente para artritis sino para otras infecciones también. No sé si suena aquí o acá. Voy a bajar, porque creo que le bajé el volumen. Aquí está. Ya. Entonces sirve de diagnóstico y de pronóstico y de seguimiento. En el diagnóstico orienta, no es que nos dé un diagnóstico, no nos da. ¿Y cuál es el fundamento de la reacción de la prueba? La que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan estas partículas de látex de poliestireno que estaban revestidas con anticuerpos anti-PCR obtenidas en un animal de experimentación? Que en presencia de la PCR, que es la proteína que produce el hígado, se va a formar una aglutinación. Y habíamos dicho que esa aglutinación, este es el soporte, las partículas de látex, y al mismo tiempo sirve de visualizador, a ver, porque vamos a poner así, porque estas partículas son blancas, ultramicroscópicas, y cuando se forma este enmarañado de aglutinación de PCR con los anticuerpos, es un grumito tipo leche cuajada. Esta reacción es de emergencia, o sea que la pueden exigir en una hora. Se demora 15 minutos en coagular la sangre. Se demora 15 minutos en centrifugar la sangre para obtener suero. Y la prueba demora 2 minutos apenas. O sea, más demoramos en ir a sacar sangre y encontrarle en la vena y en todo el proceso previo que en la prueba misma. Ya ustedes la pueden pedir como emergencia. ¿En qué se aplica? Se aplica en cualquier proceso inflamatorio, miren aquí, en un suero afectado por proceso de necrosis, de inflamación, como infección bacteriana, enfermedad reumática, infarto de miocardio, enfermedades virósicas, ¿no? Para todo se aumenta porque, lógicamente, el macrófago está estimulando al hígado. ¿Ya? En las infecciones bacterianas tiene la particularidad que mientras más grave está el paciente, más elevada está. Acuérdense que podemos tener títulos de 8, 16, 32, 64. Les va a llegar PCRs elevados. Estos son PCRs elevados. Este es un PCR bajo. Y este es un PCR elevado, o a lo mejor más. Entonces, cuando son infecciones bacterianas, sus PCRs van a estar elevados. 64, 128, 256. Mientras más elevado, peor está el paciente. Yo comienzo a hacerle tratamiento y ese PCR va a ir bajando a 8 hasta negativizarse. ¿Ya? En estas infecciones o en estas enfermedades inflamatorias crónicas, normalmente da negativo, excepto
cuando se reactiva la enfermedad, o sea, cuando se agudiza el proceso, ¿ya? Entonces, es de buen pronóstico tenerla negativa y es de mal pronóstico que se vuelva positiva, porque quiere decir que se ha reactivado porque el paciente dejó su tratamiento, por ejemplo. ¿No? Porque el paciente cuando vuelve dolorido es porque dejó su tratamiento, no hay nada que hacer. Doctora, positivo sería de 64 para adelante. Todos son positivos. Negativo es menos de 8. Pero muy positivo, 64, está 128. 8, 16 está positivo. Pero no es una cosa gravísima. ¿Ya? Si me hago sacar una muela, seguramente me debe subir a 8, dependiendo de la intensidad de la inflamación. Pero si me llega un paciente politraumatizado que acaban de chocarlo y vino con 8 fracturas, ese PC debe estar en 200. ¿Verdad? Pero si me sacamos una muela, imposible que esté en 200, a no ser que haya estado 3 horas en el médico y se perdió un pedazo de hueso y le tuvo media hora buscando el huesito si pasaba de la raíz, ¿no? Porque sucede. Entonces, así sería. ¿Cuándo se produce la PCR? Cuando hay traumatismos, cuando hay infecciones bacterianas, micóticas y cuando hay inmunocomplejos de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y en otros casos. Entonces, vamos a ver ahora, como son dos los reactantes de fase aguda, el uno es la velocidad de sedimentación globular. ¿Escucharon hablar de la velocidad de sedimentación globular? Que viene en el hemograma, ahora que han visto hemograma, creo. ¿No? No vimos completo todo. Solo ¿Los qué? son Glóbulos rojos. Solamente los Glóbulos rojos y ser matemático. Lo básico. Ya, pero ahí está BCG. BCG. Ya, ¿vieron BCG? No. O sea, no lo avanzamos, pero estaba ahí. Pero ahí está. Ya. Entonces, vamos a hablar del PCR. Aquí vamos a poner PCR y lo poco que veamos ahorita vamos a poner aquí de velocidad de sedimentación globular. ¿Ya? ¿Cuál es el valor normal de la velocidad de sedimentación globular? A ver, busquen en internet. Busca eso, ¿no? Valor normal. valor normal de BSG, velocidad de sedimentación globular. Como es velocidad, la velocidad se mide en distancia por hora, ¿no? Kilómetros por hora. En este caso, en milímetros, que es la distancia por hora. En los varones de 0 a 15 milímetros por hora y las mujeres de 0 a 20. Ya, vamos a suponer que esto esté bien, ¿ya? Entonces la PCR, lo normal, ¿qué es? Negativo. ¿Lo ven? No existe. El otro tiene un valor normal, ¿ya? Vamos, ya es discutible si está bien o mal. Vamos a ver que después eso está mal. Pero no todo lo que está en internet está bien. ¿Ya? Entonces, pero este es negativo siempre. El de allá va a tener un valor pero bajo, o sea, desacelerada, porque es una velocidad, se habla en aceleración. La respuesta de la BCG es lenta, respuesta lenta. Es decir, que su velocidad no se modifica de inmediato.
En cambio, la PCR, apenas ese señor politraumatizado fue chocado, su PCR ya estaba elevada, ¿ya? Entonces, este es inmediato. Inmediato es el aumento. Por lo tanto, cuando me llega un paciente a la emergencia, la BCG no me sirve mucho, pero la PCR es inmediata, por lo tanto me sirve. Su respuesta es más rápida que la BCG, aparece antes de que la BCG se acelere. La BCG se acelera a las 24 horas. O sea que imaginémonos a ese politraumatizado con 8 fracturas, 5 costillas, no sé, pues la pierna, la muñeca, no sé qué. La BCG sigue en 24 horas y no. A ver, adivina qué tiene este paciente. No le veo nada. ¿No? Por eso es que no me sirve para leer. Tengo que ir a verlo al paciente porque yo, BCG 15, blanco 12.000. Habría que tenerlo en observación. Ah, porque no lo vieron, ¿no ven? Por eso hay que ver. ¿Ya? En cambio esta de inmediato se eleva, como era un politraumatizado, pucha, en 200. Esta es más sensible, se dice, porque se eleva antes que esa. Y además, cuando se cura, disminuye de inmediato. Lo que significa que es de buen pronóstico y me dice está sano y ya no necesito darle más tratamiento o ya no necesito tenerlo en el hospital, porque me grita la PCR, sáquelo del hospital antes que se infecte, ¿no? Eso me dice. Y me dice ya, ¿para qué le va a dar tratamiento? Es hepatotóxico, lo va a dañar. O sea, me dice todo lo que ustedes saben. Su desaparición también es más temprana. Apenas se recupera, disminuye. La BCG sigue. Su respuesta es lenta para aparecer y para desaparecer. Entonces, si yo digo, mi paciente ya está sano, y si lo dejo más tiempo en el hospital porque era traumatizado y luego operador, y hay riesgo de que justo han encontrado una cerratia en el área de cirugía, yo voy a tener sin necesidad porque la BCG no se normaliza. Pero con la PCR que se vaya, porque ya sé que está bien, ¿ya? Entonces, ¿qué van a pedir? PCR, no hay pro de perderse, ¿no? Yo soy pro PCR. ¿Ya? Tenemos un problema. Ustedes saben que estos son antiinflamatorios. Como son antiinflamatorios, si yo estoy tomando un antiinflamatorio, no se me va a inflamar donde tengo mi problema, o se me va a inflamar menos, ¿no? Entonces ese es su problema, que los salicilatos, como la aspirineta que toman los ancianos para no sufrir una trombosis, les va a interferir. Entonces miren, vamos a suponer ese politraumatizado era un viejito o un señor que había sufrido una trombosis antes, no necesariamente un viejito, y que está tomando su aspirineta, pero viene politraumatizado, inconsciente, y no está el pariente, y su PCR me da 16. ¿Ustedes qué piensan? Algo anda mal. Si el paciente está 6 fracturas, 8 fracturas, un super choque, imposible que sea 16. Entonces, aunque no pueda preguntarle por qué él está en shock, y además lo trajo el que lo atropelló, que no sabe nada del paciente, ustedes van a suponer que el paciente está con tratamiento con algún salicilato o a lo mejor con corticoides, porque no condice su resultado con la gravedad de su problema, ¿no ven?
Y no condice porque está tomando un antiinflamatorio. Y como el hígado es el que produce la PCR, tenemos que imaginarnos a un hígado que le llega la noticia mediante una interleuquina 1, haga PCR. Y por otro lado, el salicilato, no hay inflamación. No hay inflamación, no haga PCR. Entonces es como tener las dos noticias. Y el pobre hígado dice, ¿qué hago? Ya voy a producir un poquito, ¿no ves? Para no quedar mal ni con el uno ni con el otro. Entonces, por eso es que a veces no condice el resultado con lo que tiene el paciente. Por eso ustedes tienen que hacer la anamnesis. Los señores que toman remedios todos los días por año, cuando ustedes les preguntan, ¿qué está tomando? Nada. No toma nada. ¿Y no toma aspirina? Ah, sí, es que todos los días tomo. Entonces ya está él asimilado con la aspirina, que no lo encuentra como si fuera un remedio, porque todos los días lo come, ¿no ves? Es como nosotros que sin arroz nos morimos. Entonces no, ya está asimilado que todos los días en mi almuerzo hay arroz. Ay, no hay arroz hoy día, no. Horrendo el almuerzo, es lo mismo ya. Entonces ustedes tienen que preguntarle bien porque el paciente se va a olvidar. O el paciente está inconsciente y no puede decir una de dos, ¿no ves? Un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿cuál es el diagnóstico? No es la PCR, el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico laboratorial con que lo hacen? Ah, el electrocardiograma, pero no es laboratorial. Con troponina, piden troponina elevada. Pero la troponina se va a mantener elevada, luego va a disminuir y a lo mejor se mantiene relativamente baja. Y no todos los infartos son un solo infarto y deja de infartar, sino que continúa el corazón infartando lentamente. Y eso ya no se puede ver en el electro y tampoco se puede percibir en la troponina. ¿Ya? Entonces ustedes van a pedir PCR al tercer día, o quizás pueden hacerle una de controlantes, y desde el tercer día de corrido. ¿Ya? Si este es mi paciente, este es el día del infarto, siempre el día 0 es el día del evento, ¿no ven? El día del infarto, que es el día 0, el paciente se infartó. A los 3 días, esta PCR va a ir así, va a ser su pico máximo aquí y va a disminuir. Si la PCR disminuye, es de buen pronóstico. Y si la PCR se mantiene elevada, seguro el paciente se va a morir, chicos, en infarto. Es de mal pronóstico. Por eso es que con una PCR yo le puedo decir a la familia, está todavía con diagnóstico reservado, ¿no ven? Porque no baja su PCR. Y no le puedo decir, oiga, señora, no se preocupe que su esposo está yendo bien. Y al mes siguiente se murió. Y el me dice que se murió, ¿qué pasó? ¿No ven? Eso sucede. Entonces, la PCR es una prueba que permite, cuando no se normaliza, pensar en que sigue el daño, y ese daño progresivo nos va a llevar a un evento que puede ser mortal. Es de mal pronóstico. Por eso es que la PCR permite pronosticar. Si el paciente vino con una angina de pecho, la PCR no se eleva. Entonces, eso también ayuda. En las cirugías, toda cirugía, así sea una cirugía estética donde no hay infección, siempre va a elevar la PCR porque hay un corte, hay una manipulación de tejido, ¿no es cierto? Y cada vez que hay manipulación de tejido, hay un rompimiento de células, los macrófagos se activan y producen interleuquina, la interleuquina hace que el hígado produzca PCR.
Este cruce es el día del evento, de cualquier evento. Si yo tomo una prueba antes del evento, se dice que es una prueba de base para saber cómo está el paciente. A partir de los 20 años, todos los años deberíamos hacernos un ciclo general, ¿no? Cada 3 años hasta los 30 y después todos los años. Ese es mi análisis de base. Yo sé que mi riñón está funcionando bien porque tengo una urea y una creatina normal, una glicemia de no sé cuánto. Entonces, cuando me enfermo, yo saco mis análisis anteriores y digo, yo tenía una glicemia de 80. Y ahora, porque me van a preguntar, ¿usted es diabética? Porque mi glucosa se subió a 300. Y yo entonces, no soy seguro, señora, porque 300 su glucosa. No, si hace un año me hice que estaba en 80. Imposible que yo sea lo. Cada vez que estamos muy mal de terapia intensiva, todos los órganos dejan de funcionar bien, no se produce insulina y se sube la glucosa. Pero no es porque yo sea diabética, sino porque estoy mal en terapia intensiva, ¿ya? Entonces, conocer los datos basales de un paciente es importante. En una cirugía se podría, cuando es una cirugía programada, esta es una cirugía plástica, yo puedo pedirle un PCR a mi paciente, me va a ayudar mucho. Estoy esperando que esté negativo, pero a lo mejor está en uno en 16 porque tiene un proceso inflamatorio. Hasta que podía yo decir, esperemos que baje, ¿dónde está su inflamación? Hagámosle un tratamiento que baje. Entonces va a estar con PCR negativo. Este momento es el evento que es la cirugía y esta PCR va a subir y luego va a bajar. Aquí se estima 6 horas, digamos. Eso es lo normal en una cirugía. Ahora, si es el politraumatizado, el momento del evento él ya venía con unas PCR elevadas, ¿no? PCR 128. Con el traumatismo se va a elevar a 1000, 2000. Y se espera que no fue excelente en la cirugía, va a bajar. ¿Y qué pasa si no baja? Qué raro, no baja. Caramba, a lo mejor se ha hecho un absceso, ¿no? A lo mejor hay un absceso, no sé, pues, si era una cirugía abdominal, un absceso debajo del hígado, o a lo mejor hizo una leve fisura de un intestino, hizo una peritonitis que yo lo lavé, pero no lo lavé lo suficiente y quedó un poco de bacterias en el peritoneo. O a lo mejor abro con una gasa, o con una pinza o con una tijera. ¿Lo ven? Entonces es indicativo de que tengo que abrir al paciente para ver qué hay adentro. Y una prueba baratísima, chicos, 40 bolivianos, o sea, $5. No necesitamos pruebas carísimas, ¿ya? Y esto lo salva al médico de todo, ¿no? Hasta de un juicio. Entonces tienen que usar PCR los cirujanos si se mantiene infección de la herida quirúrgica, porque a pesar de que esté tomando antibiótico sigue positiva, ¿no? Porque las infecciones también dan positiva, y a pesar de que está tomando antiinflamatorio por la herida, el hígado produce PCR, a lo mejor no muy alta, pero es que se mantiene, no baja, no disminuye a valores normales. Siempre que hay una meningitis bacteriana o un proceso bacteriano intestinal, va a dar positiva elevada, ¿ya? En un proceso viral, aquí va a dar bien elevada. En un proceso viral va a dar elevada, pero no tanto. Entonces, eso ayuda a establecer si doy antibiótico o no. Por ejemplo, en un bebé, yo soy pediatra y tengo un bebé con diarrea. Tengo que establecer si la diarrea es por bacteria o por virus. Pero no puedo esperar porque en 3 días me van a mandar mi
día mi pacientito se murió. Ya saben, los bebés se mueren así. Sí. Entonces no puedo esperar los 3 días, tengo que empezar con antibiótico. Pero y si es viral, lo único que voy a hacer es matarle la flora normal. Le pido el PCR al mismo tiempo que le pido el coprocultivo. El PCR me llega en 2 horas. Y si el PCR no ha elevado mucho, es viral, le pido más bien ahorita que le aumenten a ese coprocultivo, que le aumenten una prueba para buscar rotavirus, adenovirus. Y si da positivo el adenovirus, no le doy antibiótico y hago el tratamiento que es sintomático, ¿no?, para los virus. Entonces orienta mucho entre infecciones bacterianas y virales. Se eleva en cualquier enfermedad crónica cuando se reactiva. Aquí lo que les he puesto son las más frecuentes, pero ustedes pueden encontrar una lista de más de 50 patologías, ¿ya? Pero esas son las más frecuentes: artritis, fiebre reumática, vasculitis, lupus. Cualquier infarto tisular, no necesariamente el de miocardio. En los pacientes con rechazo al trasplante y que han dejado de tomar su medicación, y significa de que hay necrosis del órgano trasplantado. Cualquier traumatismo, infección bacteriana, infección postoperatoria, tuberculosis, enfermedad maligna. Por eso es que yo no puedo decir qué tiene el paciente. Se dan cuenta, un PCR positivo, yo no le puedo decir tiene lupus, porque no es diagnóstico de lupus. No le puedo decir tiene infarto, a lo mejor tipo no tiene. Por eso es tan importante la anamnesis y que ustedes revisen bien al paciente, porque ustedes van a decir dónde está el problema. Esto les dice hay un problema, búsquenlo, ¿ya? La velocidad de sedimentación globular. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Entonces, ¿para qué se puede utilizar la BCG? La BCG, a ver, vamos a ver ahorita, a ver si se puede usar en algo. Hay autores que ahora dicen que ya pasó de moda, no debería hacerse después. Se sigue haciendo, pero en realidad es innecesario. Sin embargo, si yo no la hago, doctora, ¿y qué pasó con la BCG? ¿Ya? Pero hay autores ya que ponen la BCG es innecesaria, no tiene una utilidad. Quizás la tenga, vamos a ver si la encontramos. Doctora, una pregunta. En un proceso bacteriano, ¿cuál es el valor normal? Elevado, que hago muy elevado y poco elevado. ¿Cuál es Ajá, es que no hay un valor establecido. Lo normal es que esté negativo. 10 minutos. Y luego es un método semi-cuantitativo. ¿Lo ves? Es de 1/2, 1/4, 1/8 ese. Ajá. Mientras más alto, más grave. Mientras más bajo, menos grave. Yo no puedo decir cuánto va a ser en un proceso bacteriano, porque a lo mejor es una sepsis o a lo mejor es una simple diarrea. ¿No ves? Si es una sepsis, seguramente va a estar elevado. Si es una diarrea, a lo mejor esté aquí. Por eso es que no se puede dar un valor, porque como es inespecífico y además está en tratamiento el paciente, ustedes tienen que sopesar la evolución del paciente con los valores. Por eso digo, está muy elevado, pero muy elevado es desde aquí. ¿Ya? Miren que en una meningitis a lo mejor me da aquí y quizás debería estar aquí en una meningitis. Pero siempre que llega un paciente con meningitis, ya ha sido tratado, ¿no ves? Porque la mamá ya le dio antipirético, ¿o no? Porque yo no lo voy a llevar a mi hijo con la primera fiebre. Doctora, tiene fiebre, no sé qué hacer. Ah, si fuera la primera vez, sí, ¿no? Así es con el recién nacido primeriza, ¿no? Yo, poquito de fiebre, tiene fiebre, doctora, ¿qué hago? Pero ya me dijo, dele Tylenol, ¿no? Segunda fiebre, ya no va al médico, le doy Tylenol.
tercera fiebre, no le baja. 3 días que no le baja. Ay, entonces lo voy a llevar al médico. ¿No es que es así? Entonces a ustedes ya no les llega un pacientito virgen, le llega ya tratado. Porque las mamás siempre tratamos. Y después lo llevamos porque ya no podemos hacer más nada. Ya le hemos puesto todas las compresas en las larguitas, detrás de la rodilla, en los tobillos, en todos lados, el pobre chico enfriado por todos lados. Y no pasa nada, que sin ahí lo llevo. Entonces, a lo mejor es una meningitis y está pues con Tylenol, ¿no? El paracetamol americano es el Tylenol. A mí me pasó con una de mis hijas, con la menor. Le vino una fiebre y yo le di, ¿qué le daría? Pues yo, algo de mi otra hija, que compraba por ahí remedio, y le di mucha dosis y se enfrió. Se enfrió que yo tuve que ponerla en coche y abrigarla así porque 35 grados, mi bebé que tenía 2 meses. Yo no tenía que calentar porque digo, mío, se iba a morir porque le di sobredosis de un antipirético y se enfrió mucho. Entonces, eso nos pasa y después de eso recién yo digo, Dios mío, está fría, caliente, me da, porque no tengo que calentar. No sucede, porque así somos las mamás, Dios mío. Entonces es muy difícil porque ustedes tienen que preguntar qué le dieron. Si hay supositorio, ya le pusieron supositorio, ¿no? Para la fiebre. Otros le dan vía oral o qué sé yo. Bien. Entonces la velocidad de sedimentación globular son unos tubos de ensayo, unas pipetas que están con 200 milímetros. Acá viene el 0 y se lo pone verticalmente 1 hora y se mide en cuánto tiempo bajan los glóbulos rojos por acción de la gravedad. ¿Ya? Los glóbulos rojos todos tienen cargas negativas, porque cada producto químico tiene una carga positiva o negativa. Los glóbulos rojos tienen cargas negativas. Cargas iguales se repelen. Por tanto, la gravedad, aunque tira, pero como ellos se repelen, no llegan a caer. Por eso allá dice valores normales hasta 20 de los 200. Pero si mi hígado está produciendo proteína C reactiva, la proteína C reactiva tiene carga positiva porque es una proteína. Las proteínas tienen cargas positivas. Entonces cada cruz es una PCR, ¿no? Llegando a esa conclusión. Estas son proteínas, cargas positivas. Positivas con negativos se neutralizan y entonces se acercan más los eritrocitos y caen. Por eso es que se aceleran en un proceso inflamatorio, porque las cargas se neutralizan y caen más rápido los glóbulos rojos. Por lo tanto, una BCG de 40 está acelerada, ha caído más rápido, porque tiene proteína, o sea, tiene una proteína inflamatoria. Así sería. Pero la verdad es que los valores normales no son los de internet. No hay valores normales exactos, depende de la edad. Si es varón, el valor normal es la edad dividido entre 2. Entonces, para un joven de 20 años, 20 entre 2, 10. Para un señor de 40 años, 40 entre 2, 20. Para un señor de 80 años, 40, ¿se dan cuenta? Que si llega un viejito de 80 años con 20, ustedes no van a decir, ay Dios, no, con 30, ay Dios mío, está con 30, no, porque él tiene margen hasta 40, ¿ya? En cambio, si viene un jovencito de 18 con 20, está positivo, está acelerado, porque ¿cuánto se esperaba para él? 18 entre 2, 9, 20, ya es gravísimo, ¿no? Está acelerada. Y la mujer es peor, la mujer normalmente es más anémica, ¿no? Porque por la menstruación siempre es más anémica, los embarazos, mucha pérdida de sangre durante su vida. Y entonces ella tiene menos sangre, menos glóbulos rojos. Si tiene menos glóbulos rojos, las cargas negativas no están tan juntas, por eso baja un poco más aunque esté normal. Por eso es que la fórmula dice
la edad de la paciente más 10 entre 2. Quiere decir que una jovencita de 16 más 10 entre 2. 13, ¿no es? 12. ¿Cuánto es 26 de 2? 13. 13. Pero si yo tengo una paciente de 40, 10, 50 de 2, 25. Ven que ese valor no está correcto. Es decir, hasta 20. Porque para esa paciente es normal hasta 25. Si una paciente de 80 más 10, 90 entre 2, 45. Entonces, un 45 no nos tiene que asustar. Y peor todavía, los viejitos todos son anémicos, por eso es que los valores van subiendo. Porque no hay viejito que no sea anémico. Ya no comen bien, no tienen dientes, bla, bla. Entonces, la utilidad de la BCG, esa es mi última diapositiva. Que la pregunta del quiero en realidad ahorita no hay mucha utilidad, ¿no? Se la sigue poniendo, pero ya hay autores que dicen que es obsoleto, ya no tiene utilidad. Antes tenía porque no había una PCR, pero ahora apareció una prueba y no es ahora, la PCR existe desde los años 70. Pero siempre cuesta sacar las cosas que no nos sirven, ¿no? Uno es cachivachero. Entonces, la PCR es, no hay poder perderse. ¿Ya? Entonces, es así. Esta es la lista, todos están